Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Navarrete Lucero Jonathan Ricardo y yo les voy a exponer algunos temas. Comenzamos. El primer tema que voy a explicar sería el Datamart. ¿Qué es el Datamart? El Datamart es es un almacén de datos orientado a un área específica. Así también se le conoce como una base de datos de información departamental. La meta es realizar un análisis detallado sobre lo que ocurre en un negocio. Estos pueden estar vinculados a ventas, recursos humanos o inversiones o cualquier otra área de una empresa. Nos permite que una empresa pueda acceder a los datos clave de un área de forma sencilla, realizar diversas funciones tales como la organización de información para una posterior análisis, la elaboración de indicadores clave de rendimiento, que significaría KPI, y la creación de informes para un aprendizaje automático y la evaluación de datos sobre el cumplimiento de objetivos de un sector. Su implementación es fundamental en un negocio, pues ya que de esta manera la empresa puede integrar, y combinar la información en un datamart para describir oportunamente, este, para describir oportunidades y amenazas en una base de datos operacional. Eh, esta, esta trata de una base de datos en donde se consolida parte de la información proveniente de un sistema fuente de una compañía, ya sea ERP, CRM o fuentes externas como una central de riesgo. Las ventajas eh, del Datamart son en una compañía que implementa Datamart obtiene diversos beneficios, tales como la generación de datos dirigidos a perfiles de negocio gracias al almacenamiento sencillo de información. La entrega de datos es óptima y rápida, además de útil para la toma de decisiones importantes en la organización. Los colaboradores encargados de gestionar la información pueden utilizarla para potencializar las herramientas analíticas con las que elabora. Es un mecanismo de respuesta rápido para consultar información antes de realizar un cambio en un proceso empresarial. También puede aligerar la carga de trabajo. Los ejecutivos pueden realizar consultas rápidas en las fuentes de datos en cualquier momento y lugar. Su implementación también es fundamental en el negocio, puesto que de esta manera las empresas pueden integrar y cambiar la información en un datamart para descubrir oportunidades y amenazas indetectables en la base de datos operacional. En ella solo se almacena la información y la transición diarias de un negocio. En conclusión, a al Datamart, este concepto permite un análisis de datos óptimo para mejorar los procesos, los cambios importantes y la decisión ejecutiva de una compañía. Eh, es, También es una tecnología que debe tener que debe tener toda empresa actualmente. Bueno, el data warehouse es es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas para luego procesarlas. Puede estar puede estar constituida por varios perdón, por varios datamarts, ya que ya que
Debe almacenar de forma segura, fiable, de fácil recuperación, que su administración y gestión sea lo más eficaz y óptima posible. Tiene que disponer de este tipo de base de datos. Permite que las consultas sean mucho más fiables y rápidas gracias al tratamiento jerarquizado y estructurado de los datos, y evitando que los datos caigan en, en descenso. Las características del data warehouse es que no es volátil, o sea que la información no se puede modificar ni eliminar una vez almacenado el dato. Solo se podrá usar como lectura o para futuras consultas. Está integrado. Los datos almacenados en el data warehouse deben estar formados por una estructura consistente. Esta información puede estructurarse en distintos niveles de detalle para adaptarse de mejor manera a las distintas necesidades de los usuarios. Tiene metadatos, que cuenta con, que quiere decir que los datos están sobre otros datos. Sí, los datos están sobre otros datos. Que esto quiere decir que los metadatos permiten simplificar y automatizar la obtención de información de una manera precisa, ayudando a localizar los datos que nos interesan. De esta manera es posible analizar dicha información desde diferentes puntos de vista y a gran velocidad. Se trata de uno de los componentes más importantes de la inteligencia empresarial en el entorno actual en la que opera una empresa. El Data Warehouse es un repositorio que captura los datos que genera una empresa de una manera homogénea y fiable, en base a una estructura jerarquizada. Perdón. Las principales ventajas del Data Warehouse es que es una herramienta de toma de decisiones en cualquier área, basándose en la información integrada y global de una empresa. Permite la aplicación de técnicas de análisis para encontrar relaciones ocultas entre los data warehouse, y facilita dentro de la empresa la implantación de sistemas de gestión integral, como con la relación al cliente. Bien, el Data Warehouse es un sistema de almacenamiento homogéneo e integrado de la información que la empresa genera en su día a día. Dispone de este tipo de base de datos, permite que las consultas sean mucho más fiables y rápidas, como anteriormente ya se había dicho. Es igual, esto es gracias a lo jerarquizado y estructurado de los datos, y evitando que los datos caigan en desuso, como anteriormente ya se había dicho. El siguiente tema es el SMBD versus el SGBD. El SMBD es lo que quiere decir el sistema manejador de base de datos, y SGB es el sistema gestor de base de datos. Un sistema manejador de base de datos es básicamente un sistema computarizado donde podemos almacenar información en forma de registros. Estos pueden ser accedidos por los usuarios por medio de varias acciones. Puede agregar nuevos archivos, eliminar, insertar datos, seleccionar datos, modificar datos y eliminar datos. Puede eliminar archivos y puede eliminar datos de los archivos que se hayan implementado. Un sistema manejador de base de datos es un sistema
computacional cuya finalidad general es almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa información con base en peticiones. La función de este diseño, del diseño de las bases de datos, es realizada por un lenguaje de descripción o definición de datos, que es el LDD, propio de cada sistema SMBD. La función de manipulación nos permite consultar la base de datos, ya sea la totalidad de la información o por partes. También nos permite realizar actualizaciones como insertar, borrar y modificar. Esto se lleva a cabo por el lenguaje de manipulación de datos, que es el LMD. Bueno, también se puede definir que, como conclusión, el sistema manejador de base de datos es un conjunto coordinado de programas que tiene procedimiento, lenguaje, etc., que suministra a los distintos tipos de usuarios los medios necesarios para describir y manipular los datos almacenados en la base. Esto para garantizar su seguridad. Bueno, el siguiente es el sistema gestión de base de datos. El sistema gestor de base de datos es un tipo de software muy específico. Este es dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que las utilizan. Este permite describir los elementos de base de datos con estructura, sus interrelaciones y sus validaciones. Uno de los principales sistemas gestor de datos, es Oracle, MySQL, MongoDB, SQLite y el Cassandra. Son unos de los diferentes sistemas gestores de datos. El gestor de base de datos es un sistema de software invisible para el usuario final. Por lenguaje de definición de datos, manipula y consulta, que puede trabajar en distintos niveles. Entre sus funciones se encuentran la de permitir a los usuarios de negocios almacenar la información, modificar los datos y acceder a los archivos de conocimientos de la empresa. Puede entenderse como una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados. Las funciones claves de los gestores de base de datos es contribuir a la creación de una base de datos más eficaz y consistente. Determina la estructura del almacenamiento en el sistema, facilita la búsqueda de datos, cualquier tipo y procedencia de los usuarios de negocios, ayuda a preservar la integridad de los archivos informales de la empresa, introducir cambios en la información cuando así se requiera, simplifica los procesos de las consultas y controla los movimientos que se observen en la base de datos. Ahora, la independencia, el siguiente tema es la independencia de datos con una arquitectura de 3 niveles, que es ANSI, X3 y Spark. La arquitectura ANSI, X3, Spark, de los 3 niveles, es la abstracción que todo sistema gestor de datos debe cumplir. Los niveles establecen distintos grados de abstracción sobre el uso conjunto de datos. Estos 3 niveles de abstracción, desde el más cercano a la máquina hasta el más cercano al usuario final, son el nivel interno y físico, que es el nivel más bajo de abstracción y en el que existe realmente la base de datos. En él se describe cómo se almacenan los datos y la estructura de los mismos para que se emplee el diccionario de datos. El nivel lógico o conceptual
es el que describe cuáles son los datos que se almacenan y qué relaciones se establecen entre ellos, representando de forma completa la base de datos como una estructura simple. El nivel externo está formado por el conjunto de varias vistas de usuario, siendo una vista de usuario la fracción de la base de datos que ve el usuario en concreto. En este nivel donde trabajan los programas se aplica de aplicación de usuario. Es necesario establecer unas reglas para poder pasar al nivel físico al lógico y del lógico al externo. Estas reglas se denominan correspondencias entre niveles y se guardan en el diccionario de datos. Lo que se persigue en estableciendo esta estructura de la independencia de datos en el sistema este, es la complejidad del sistema y fácilmente la interacción con el mismo. La independencia de los datos puede darse a dos niveles, que es la independencia física y la independencia lógica. La independencia física consiste en modificar el nivel interno sin que se vea afectado el nivel conceptual. Y el lógico consiste en modificar el nivel lógico sin alterar el nivel físico. Bueno, el siguiente tema es personas versus usuarios. Las personas son en la base de datos prácticamente entidades que que un que el usuario da a da a entender a la máquina para que mm, entienda qué hay en ese campo, que es en ese campo o entidad puede tener atributos como nombre, edad, nacionalidad, etcétera. En otras palabras, es una unidad de base de datos que contiene información, así como no sé, como el mundo, carro, perro, planta, este, casa, etcétera. Los usuarios, hay cuatro tipos diferentes de usuarios en un sistema de base de datos, diferenciados por la forma en que ellos esperan interactuar con el sistema. Uno es el sistema usuarios normales, son usuarios no sofisticados, donde la interfaz del usuario para los usuarios normales, en este caso es una interfaz de formularios, donde el usuario solo puede llenar y realizar las acciones que se indiquen en el formulario. Los usuarios normales pueden también simplemente leer informes generados por una base de datos. Bueno, prácticamente es el usuario cuando quieres saber cuánto tienes por ejemplo, en el banco. Tú nada más puedes observar que cuánto dinero tienes guardado, cuánto dinero sacaste, o si pagaste tanta cantidad. Ese es un usuario normales. Los programadores de aplicaciones es otro tipo de usuario. Son profesionales informáticos que escriben programas de aplicación. Los programadores de aplicación pueden elegir entre muchas herramientas para desarrollar interfaces de usuario. Los usuarios sofisticados son los usuarios que interactúan con el sistema sin programas escritos. Se encarga de formar sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos. Y por último tenemos a los usuarios especializados. Son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de bases de datos especializadas que no son adecuadas en el marco de procesamiento de datos tradicional. Dentro de estas están los sistemas de diseños asistidos por computadora, sistemas de base de datos, conocimientos y sistemas expertos, sistemas que almacenan los datos con tipos de datos complejos, por ejemplo, que son los gráficos y los datos de audio, y sistemas de modelado del entorno.
Bien, el siguiente tema son las profesiones que participan en un desarrollo de software. Aquí vamos a ver que los analistas de software son los más altos en un desarrollo de software. Esta se interviene en las primeras fases del proyecto, donde se realizan las especificaciones de las necesidades o las problemáticas del cliente, desde lo general al detalle. Crea los algoritmos y diagramas ER para un mejor funcionamiento del software. Tenemos lo que son los arquitectos de software, perdón, aquí en los analistas de software se me olvidó decir que eh, una de sus principales características es que deben tener una buena capacidad de comunicación para saber traducir los requerimientos que tiene un cliente, eh, y darle instrucciones al equipo para trabajar, para que el programa o el software tenga un buen funcionamiento. Este tiene que trabajar lado a lado con el cliente para poder así satisfacer lo que es satisfacer al cliente. Bueno, el arquitecto de software es el siguiente en la lista. Es la persona o personas con el suficiente conocimiento técnico del producto o servicio como para buscar su aplicación técnica a las necesidades del cliente. Tiene como misión crear durante todo el proceso de desarrollo la documentación que recoge los requisitos junto con el analista de software, y será el quien centralice las decisiones técnicas sobre los problemas que irán surgiendo, y asegura la calidad y mejora continuamente la arquitectura, siendo este rol uno de los más importantes y menos conocidos. El arquitecto de software debe ser un perfil con dotes de facilitador, formador y líder. Tenemos al desarrollador de software. Este será quien recibe la documentación creada por el arquitecto y el analista, y quien implemente el producto según esta. Este perfil conoce y es capaz de realizar todas las tareas de desarrollo, pero se ciñe o su implementación y delega otras funciones como la de programación, el testeo y la supervisión o el mantenimiento a otros miembros del equipo. Su responsabilidad es más amplia y tiene como misión que todos los aspectos de la implementación del proyecto funcionen bien. Su diferencia con el analista puede ser muy sutil, pero ya que el desarrollador puede participar en la definición del producto, en las especificaciones y requerimientos, en el diseño y mejora de prototipos, o incluso el analista del coste y beneficios de elegir un tipo de arquitectura u otra. Tenemos al programador, que este es el encargado de traducir el código, las especificaciones del sistema. A pesar de que el desarrollador también puede programar, programar, los programadores se dedican exclusivamente a esto. Esta persona debe conocer los diferentes lenguajes de programación y debe encargar de depurar los errores, implementar nuevas funcionalidades y mantener de forma general las aplicaciones cuando lo necesitan. Esto no quiere decir que el programador no pueda conocer de presupuestos, planeación o requerimientos, y eso, vaya, depende de la experiencia del programador. Tenemos lo que es el tester,
que éste se encarga de asegurar que los requisitos definidos por el arquitecto del software se cumplen en la implementación del producto o servicio realizada por los desarrolladores y o programadores. Para ello, será responsable de aplicar diferentes métodos de testeo junto a los programadores, informará de todos los errores encontrados durante la fase de pruebas. Y tenemos por último al Quality Assurance. Aunque cuando hablamos de Test y Quality Assurance, como lo mismo, uno y otro perfil puede tener diferencias notables. Un tester se encarga de encontrar fallos, pero un QA no solo le encuentra, sino que ayuda a prevenirlos. Por tanto, un QA se asegura de la calidad del software durante todas sus fases, no solo en la fase de pruebas como un tester. Podría decirse que es una evolución de este al que se le han añadido tareas con el fin de asegurar la calidad global de un proyecto o producto en el servicio resultante. Por último, por último tema, les explicaré lo que es la certificación SAP. ¿Qué es la certificación SAP? Bueno, este es un examen llevado a cabo por SAP SE, quien es líder en el mercado en software de aplicación empresariales. Este desarrolla soluciones y fomenta el procedimiento efectivo de los datos y el flujo de información de todas las organizaciones. Estas certificaciones validan los conocimientos y experiencias de los consultores en clientes y partners y profesionales en SAP en general. Buscan formar parte del mundo de la consultoría SAP. La certificación SAP es reconocida a nivel mundial y es un criterio estandarizado para roles y responsabilidades en implementaciones y soporte y operación en cualquier empresa que haya decidido tener SAP o SAP como su plataforma de negocios. Los beneficios de SAP son ampliar las opciones laborales, mejorar la escala salarial actual, recuperar en poco tiempo la inversión en capacitación, perdón, trabajar en cualquier parte del mundo, tener acceso a múltiples compañías y culturas, también ingresar al exclusivo mundo SAP como consultor reconocido a nivel global. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elíasar Mauricio Ubaldo y en este caso para la clase de taller de base de datos explicaría lo que sería el subtema 20, que sería la regla de oro. En este caso se nos pide lo que son ejemplos de la regla de oro. Lo que se modela es lo que se programa. Como tal pueden haber muchos ejemplos, más sin embargo yo nada más puse 3. En este caso uno, que es basarse en la información ya antes desarrollada para llevar un buen control. Con esto, ¿qué nos referimos? Que a veces se hacen, tenemos modelos, por ejemplo, con los de base de datos, tenemos el modelo, no sé, entidad, relación ¿cómo se llama? El modelo de clases, y en vez de seguir a detalle nuestro diagrama, nos movemos
de ello creando bases de datos alternas o metiendo más datos de los que habíamos dicho en nuestro diagrama. Entonces al final de cuentas ah, puede ser que nos salga bien o puede ser al final de cuentas que nos dé mal con lo que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque no desarrollamos de antemano bien la información que necesitamos o no lo conseguimos totalmente toda la información que necesitaba para realizar dicha base de datos. 2. Antes de programar, hacer un diagrama de flujo para tener un control de lo que se va a hacer. En este caso se puso diagrama de flujo, pero podría ser cualquier tipo de diagrama. Al final de cuentas, a lo que nos basamos es lo mismo. Buscar un diagrama al juntar toda la información necesaria. Si va a ser una base de datos de, no sé, de ventas, entonces necesitamos información de los productos, necesitamos ver los proveedores, necesitamos ver o sacar, por ejemplo, pues sí, estadísticamente cuánto se vende por día. Entonces ya sabríamos, por ejemplo, tenemos 20 productos, por ejemplo, en almacén, y de esos productos que se vendan 2 por día, entonces cuánto tiempo nos llevaría a vender esos 20 productos y si nos conviene tener más de esos productos en almacén o al final de cuentas mejor hacemos menos esos productos, tenemos como tal para venta, pero podríamos del espacio, no sé, de esos 20 tal vez unos 10 y en ese espacio de los 10 que ya no están, podríamos meter otros, los cuales nos ayudarían a tener más producción y una mejor atención al cliente. De esa manera podríamos nosotros como tal modelar más bien la información de una mejor manera y y programar la base de datos de una mejor manera. Como tal, lo que ya había dicho, buscar toda la información necesaria para poder ejercer un buen trabajo. Es lo que estaba comentando desde el primer ejemplo, ya que muchas veces no seguimos como tal las bases o con un simple programa que se realizaría en este caso, que podemos guiarnos con el diagrama de flujo, el pseudocódigo, el pseudocódigo, diagrama de flujo, para ver la estructura de cómo sería el funcionamiento de nuestro programa y ya a la hora de programarlo se nos haga más fácil y podamos seguir pues programando más rápido. En este caso, ¿por qué? Porque ya tenemos un antecedente o un justificante de que nuestro programa cómo lo va a hacer. Ya si después posteriormente queremos hacer modificaciones, pues de igual manera se pueden hacer. Pero de igual manera sería pues igual con nuestro diagrama de flujo. ¿Para qué? Para llegar a un buen entregar un buen trabajo al final de cuentas, más presentable, poderlo explicar mejor a los usuarios o al cliente en este caso lo que se está programando, se le va a entregar como producto final y que puedan entender el funcionamiento pues como tal del programa. Como tal, esos serían pues los ejemplos basados en lo que sería la regla de oro. Lo que se modela es lo que se programa. Y pues eso sería todo.